Pausa. Imagina una guerra que termina, pero no para todos. Imagina a un soldado que aún pelea una batalla que el mundo ya ha olvidado. Esta es la historia real de Hiroo Onoda, un hombre atrapado en el tiempo por la lealtad y el deber. Durante casi 30 años, vivió como si la Segunda Guerra Mundial nunca hubiera terminado, escondido en una selva remota, convencido de que aún era un soldado activo. La historia de Onoda comienza en los desesperados días finales del conflicto mundial. Un joven oficial de inteligencia, su misión era resistir a toda costa en la isla de Lubang. Mucho después de que ondearan las banderas de rendición y se firmaran los tratados de paz. Su historia desafía nuestra comprensión del tiempo, la lealtad y la realidad. Onoda no estaba perdido, estaba resistiendo la propaganda enemiga, viendo las transmisiones de paz como una trampa. El mundo siguió adelante, pero para Hiroo Onoda, el tiempo se detuvo en 1945. Era un fantasma, una reliquia viviente de un conflicto que se había desvanecido en la historia. Un soldado que se convirtió en símbolo, esperando una orden de regreso a casa que nunca llegó. Para entender a Hiroo Onoda, debemos viajar a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que transformó el mundo. En el Pacífico, Japón luchó con feroz determinación, orgullo nacional y ambición imperial, guiado por el Bushido. La rendición era deshonra, se prefería la muerte en combate. Esto moldeó a Onoda, un joven de intenso nacionalismo. El emperador era divino, la orden de un oficial, absoluta. Desobedecer era impensable, una traición a la nación, la familia y el honor. Ordenado a luchar en la isla de Lubang, Onoda lo aceptó como un deber sagrado. A medida que la guerra cambiaba, los aliados avanzaban. La misión de Onoda: librar una guerra de guerrillas, hostigar al enemigo y ganar tiempo. Sus órdenes eran claras. Tienes absolutamente prohibido morir por tu propia mano. Volveremos por ti. Estas palabras se convirtieron en su ancla, mucho después de que la guerra terminara para todos los demás. La misión inicial era sencilla pero peligrosa. Onoda y sus hombres debían camuflarse en la selva y convertirse en una fuerza invisible de resistencia. Sin embargo, el plan se desmoronó rápidamente. Las fuerzas estadounidenses aplastaron la guarnición japonesa en Lubang mucho más rápido de lo previsto. La mayoría de los soldados japoneses murieron o se rindieron a los pocos días del desembarco estadounidense. Onoda, siguiendo sus órdenes al pie de la letra, se internó en el denso y montañoso interior de la isla el soldado raso Yuichi Akatsu, el cabo Shoichi Shimada, el soldado de primera clase Kinshichi Kosuka. Estos 4 hombres formaron una pequeña célula aislada, un bolsillo olvidado del ejército imperial. Su vida en la selva fue una brutal lucha por la supervivencia. Tuvieron que aprender a vivir de la tierra, buscando alimentos como plátanos cocos y cazando la fauna local. Se enfrentaron a amenazas constantes, enfermedades tropicales, insectos venenosos, la implacable humedad. Su disciplina militar se convirtió en su salvavidas. Mantuvieron sus rifles con un cuidado meticuloso, racionando sus escasas municiones, manteniendo sus uniformes en las mejores condiciones posibles. No se veían a sí mismos como náufragos, sino como soldados en un despliegue activo y a largo plazo, esperando el contraataque japonés que creían inevitable. A medida que los meses se convertían en años, su aislamiento se hizo absoluto. Estaban completamente aislados del mundo exterior y de sus noticias. Cuando se lanzaron folletos desde aviones proclamando el fin de la guerra, los descartaron como propaganda enemiga. Habían sido entrenados para esperar tales trucos psicológicos. En sus mentes, la guerra no podía haber terminado. ¿Cómo podría Japón, una nación que creían divinamente protegida e invencible, rendirse alguna vez? Esta convicción era tan fuerte que anulaba toda prueba en contrario. Cualquier intento de comunicar la verdad era filtrado a través de su inquebrantable creencia de que la guerra seguía activa. Esta pequeña banda de soldados desarrolló su propia realidad, un mundo gobernado por la rutina militar y el objetivo único de continuar su misión. Realizaban reconocimientos, supervisaban las actividades de los isleños locales, ocasionalmente se enfrentaban a ellos, viéndolos como colaboradores enemigos. Estaban atrapados no solo por la selva, sino por una ideología rígida y un poderoso sentido del honor. La misión no tenía una fecha de finalización definida, solo la condición de que serían rescatados por su propio ejército. Y así esperaron, 4 hombres contra el mundo, manteniendo una posición en una guerra que solo existía en sus mentes.
una vigilia inquietante que duraría casi 30 años. Antes de ser soldado, Hiroo Onoda fue un joven nacido en Kamekawa en 1922. Fue criado con historias de honor samurái y orgullo nacional. Su padre, maestro y sargento de reserva, le inculcó un profundo respeto por la autoridad y la disciplina. Desde pequeño, a Hiroo le enseñaron que el deber hacia la familia y la patria era la virtud más alta. Esta crianza formó al hombre en que se convertiría. De adolescente, Onoda era conocido por ser terco y ferozmente independiente. Poseía una mente práctica y un espíritu inquieto. A los 17 años, dejó su hogar y encontró trabajo en Wuhan, China. Esta experiencia le abrió los ojos a un mundo más amplio, colocándolo en el corazón del imperio en expansión de Japón. El mundo estaba descendiendo hacia la guerra. Para un joven japonés, el camino hacia lo militar parecía predestinado. Los valores que le habían inculcado convergieron cuando se acercaba a la adultez. Veía el servicio militar como la máxima expresión de esos valores. En diciembre de 1942, la vida civil de Hiroo Onoda terminó cuando fue reclutado en el ejército imperial japonés. La transición fue exigente. El entrenamiento era duro, diseñado para eliminar la individualidad y forjar una obediencia inquebrantable. A los reclutas se les enseñaba que rendirse era un destino peor que la muerte. Onoda resistió, aprendiendo combate de infantería y jerarquías militares. Fue adoctrinado con el Yokusai, luchar hasta el último hombre en lugar de enfrentar la captura. Los superiores de Onoda reconocieron su potencial y lo recomendaron para el entrenamiento de oficiales. Fue enviado a la escuela preparatoria del primer ejército en Kurume, donde su formación en la guerra se intensificó. El adoctrinamiento solidificó su creencia en el destino divino de Japón. Fue moldeado como un instrumento de la voluntad del emperador, un líder al que se le confiaban las vidas de otros. Este entrenamiento reforzó la creencia de que una orden de un superior era absoluta. Después del entrenamiento de oficiales, Onoda fue elegido para la Escuela Nakano, el centro de élite de Japón para inteligencia militar y guerra de guerrillas. Aquí, aprendió sabotaje, supervivencia, resiliencia psicológica y el arte de nunca rendirse. La filosofía de Nakano era simple: sobrevivir a toda costa, nunca quitarse la vida y continuar la misión pase lo que pase. La mente de Onoda fue agudizada para una guerra de sombras condicionada a dudar de toda noticia de derrota o rendición. Cuando se graduó, fue enviado a Filipinas armado con habilidades y una misión: defender la isla de Lubang por cualquier medio necesario. Sus órdenes eran claras: resistir, pausa, perturbar al enemigo y nunca rendirse, sin importar cuánto tiempo le tomara. En diciembre de 1944, Onoda aterrizó en la isla de Lubang, con la tarea de sabotear el aeródromo y resistir a los estadounidenses. El comando japonés local desestimó sus tácticas de guerrilla, insistiendo en una defensa frontal condenada al fracaso. Las advertencias de Onoda fueron ignoradas. La guarnición no estaba preparada para el asalto que se avecinaba. Mientras la flota estadounidense se acercaba, Onoda se aferró a sus verdaderas órdenes: sobrevivir, luchar, nunca rendirse. Observó cómo la arrogancia del comando sellaba su destino. Cuando comenzó la invasión, Onoda se retiró a la jungla, decidido a librar su propia guerra. Para él, la verdadera batalla apenas comenzaba. El asalto estadounidense aplastó a los defensores de Lubang en cuestión de días. Onoda reunió a un puñado de sobrevivientes y los guió hacia las montañas, decidido a seguir luchando como guerrilleros. La mayoría de los hombres se rindieron o murieron. Solo otros 3 se unieron a Onoda: Shimada, Kosuka, Akatsu. Se convirtieron en una unidad autosuficiente, racionando los suministros, manteniendo sus rifles y viviendo bajo una disciplina estricta. Aislados y olvidados, establecieron una base oculta, convencidos de que su misión era vital. Su mundo se redujo a la jungla, su guerra ahora una vigilia silenciosa e interminable. Para Onoda y sus hombres, la rendición nunca fue una opción. La vida en la jungla era una lucha diaria por sobrevivir. Los 4 soldados buscaban comida, cazaban ganado y asaltaban para conseguir provisiones, viéndose a sí mismos como un ejército en espera. Cada aldeano era un enemigo potencial. Cada día era una prueba de disciplina y determinación. Onoda mantenía la moral alta, insistiendo en que su misión aún importaba y la victoria era posible. Aislados, se convirtieron en una familia,
unidos por el deber, las dificultades y la creencia de que Japón regresaría. Su guerra era invisible, pero para ellos lo era todo. Pasaron los años y los estadounidenses se fueron, pero el grupo de Onoda siguió luchando ahora contra los lugareños y la policía. Saboteaban cultivos, se enfrentaban con los aldeanos y custodiaban su menguante munición como un tesoro. Folletos y cartas lanzados desde aviones afirmaban que la guerra había terminado, pero Onoda los desestimó como trucos enemigos. Su entrenamiento Nakano le hizo desconfiar de toda información externa. Akatsu se rindió. Shimada fue asesinado, quedando solo Onoda y Kozuka. Su determinación se endureció. Se convirtieron en leyendas dos fantasmas librando una guerra olvidada. Durante décadas, se aferraron a su misión, negándose a creer que el mundo había seguido adelante. En las selvas de la isla de Lubang, el tiempo se detuvo. Para Hiroo Onoda y sus hombres, la guerra no había terminado. Su existencia era un ciclo de supervivencia, vigilancia y resistencia. Onoda usaba su entrenamiento para interpretar cada señal, como prueba de que la guerra continuaba. Construyó una fortaleza de creencias, un bastión psicológico. Su pequeño grupo operaba con una estricta jerarquía militar. Esa estructura les daba un propósito en un entorno caótico. Eran una unidad militar, en una misión de despliegue a largo plazo. Evitaban los caminos, manteniéndose en crestas montañosas inaccesibles. Aislados de la historia, vivían en una línea de tiempo alterna, sostenida por el deber y el honor. Rendirse significaba traicionar a su emperador, a su país y a sus camaradas caídos. El mundo exterior no había olvidado a los soldados japoneses en Lubang. A medida que surgían historias, los gobiernos de Japón y Filipinas intentaron convencerlos de que la guerra había terminado. El método principal era arrojar panfletos desde los aviones. Estos no eran panfletos de propaganda burda. Contenían noticias de la rendición de Japón, fotos de una nación en paz reconstruyéndose y una orden de deponer las armas. Pero Onoda veía esos panfletos como propaganda enemiga. Él deconstruía cada documento, señalando supuestos engaños. Reconociendo el poder de la familia, los equipos de búsqueda dejaban periódicos y cartas de los familiares de los soldados. Imagina el tormento emocional de leer una carta de tu propia madre y creer que era un engaño del enemigo. En 1949, la tensión se volvió demasiado para uno de ellos. El soldado Yuichi Akatsu se escabulló en la noche. Deambuló durante 6 meses antes de rendirse. La deserción de Akatsu fue un shock, pero Onoda la reinterpretó. La rendición de Akatsu dio prueba de que Onoda seguía vivo, intensificando los esfuerzos por encontrarlos. Con Akatsu fuera, el trío restante, Onoda, Shimada y Kozuka, se adentró aún más en su mundo de resistencia. Se volvieron más cautelosos, se volvieron más paranoicos. Vieron la rendición de Akatsu como una brecha de seguridad, seguros de que había revelado sus posiciones y tácticas al enemigo. Cambiaron sus rutas, abandonaron viejos campamentos, se volvieron aún más difíciles de encontrar. Para los isleños de Lubang, eran como fantasmas, eran una fuente de miedo y leyenda. La gente reportaba ganado desaparecido, huellas extrañas en el barro, la extraña sensación de ser observados desde el borde de la selva. Estas eran las únicas señales de la presencia continua de los soldados, las huellas de fantasmas de una guerra olvidada. Su conflicto con la población local fue una consecuencia inevitable y trágica de su misión. En sus mentes, los isleños eran colaboradores del enemigo. Cuando los agricultores entraban en las montañas, los soldados los veían como espías. Cuando los pescadores entraban en las montañas, los soldados los veían como espías. Esto llevó a enfrentamientos periódicos. Disparaban tiros de advertencia para asustar a la gente. A veces, estos encuentros terminaban en tragedia. Los soldados los veían como enfrentamientos militares necesarios. Los isleños los veían como ataques de bandidos peligrosos. Varios residentes de Lubang murieron o resultaron heridos en estos enfrentamientos a lo largo de las décadas. Uno de esos enfrentamientos tuvo consecuencias fatales para su propio grupo. En junio de 1953, los 3 hombres estuvieron involucrados en una escaramuza con pescadores locales en la playa. En mayo de 1954, un grupo de búsqueda de la policía filipina los arrinconó en las montañas. Se produjo un tiroteo. El cabo Shoichi Shimada recibió un disparo en la pierna. Onoda y Kozuka lograron alejarlo de la patrulla, pero la herida era grave.
Sin acceso a medicamentos, la condición de Shimada empeoró. Murió unas semanas después. La muerte de Shimada fue un golpe devastador. Su unidad de 4 se redujo a 2. Onoda y Kozuka estaban completamente solos. Lamentaron a su compañero caído como un héroe que había muerto honorablemente en el cumplimiento del deber. La pérdida no rompió su espíritu, lo endureció. Sintieron que ahora tenían que continuar la lucha en honor al sacrificio de Shimada. Rendirse ahora sería hacer que su muerte no tuviera sentido. Y así, durante los siguientes 18 años, los dos hombres continuaron su vigilia. Eran el último ejército en la isla de Lubang, una fuerza de 2 librando una guerra silenciosa y solitaria contra el mundo entero. Durante casi 2 décadas, Hiroo Onoda y Kinshichi Kozuka fueron una unidad. Su vínculo, forjado en el aislamiento, era absoluto. Patrullaban, recolectaban y mantenían sus rifles. Hablaban de sus vidas pasadas y del día en que el ejército imperial regresaría. Mientras el mundo cambiaba, para Onoda y Kozuka, aún era 1945. Desechaban las imágenes del Japón moderno como fabricaciones enemigas. Su guerra continuaba con incursiones en aldeas locales. En octubre de 1972, quemaron arroz cosechado. Este acto de resistencia puso fin a su alianza. Emboscados, se produjo un tiroteo. Onoda escapó, pero Kozuka fue asesinado. Después de 27 años, Kozuka murió en una ladera de Filipinas. Onoda estaba ahora solo. Para entender la odisea de 30 años de Hiroo Onoda, hay que examinar la cultura que lo moldeó. En el Japón de preguerra, el honor, era la base de la sociedad. Era un código que dictaba deberes hacia la familia, la comunidad y el emperador. El honor estaba ligado al, que enfatizaba el coraje, la integridad y el autosacrificio. Para un soldado, el honor personal y el honor nacional eran uno solo. La orden de no rendirse nunca no era solo militar, sino un imperativo moral. La rendición era la deshonra máxima, una traición a todo lo que un soldado había jurado proteger. Esta ideología se inculcaba en cada recluta, haciendo que la supervivencia personal quedara en segundo plano frente al honor. Las órdenes de Onoda en Lubang resonaban con este condicionamiento cultural. El aislamiento en la selva fortaleció su compromiso. Aislado del Japón de posguerra, el sentido del honor de Onoda permaneció congelado en 1945. Para él, el nuevo Japón era una traición imposible, un engaño del enemigo para manchar su honor. La resistencia de Onoda era la preservación de su honor. Cada día era una reafirmación de su compromiso contra la vergüenza. Las muertes de sus camaradas solidificaron esto. Debía continuar la lucha para honrar su sacrificio. Rendirse haría que sus muertes carecieran de sentido. Su honor estaba entrelazado con la memoria de sus amigos caídos, convirtiendo su misión en un voto irrompible. La lealtad, o Chugi, fue el motor que impulsó la guerra de Onoda. En el ejército imperial japonés, la lealtad era una obligación absoluta, fluyendo desde el soldado hasta el emperador. Una orden era una extensión de la voluntad divina. Desobedecerla, un sacrilegio. Las órdenes de su mayor fueron el ancla de Onoda. Pase lo que pase, volveremos por ti, prometió Taniguchi. Para Onoda, esta promesa era sagrada, atrapándolo en una prisión de lealtad. Folletos y cartas eran inválidas, pues no provenían de su comandante. Su lealtad lo obligó a construir una realidad alterna, protegiendo su sentido del deber. Era más fácil creer que el mundo lo engañaba, que su comandante había roto su promesa. Su lealtad, una virtud, se convirtió en su jaula. La historia de Hiroo Onoda revela cómo la mente humana, bajo estrés extremo, puede construir y defender su propia realidad. La guerra más intensa que Onoda libró fue dentro de su propia mente. Su entrenamiento le proporcionó las herramientas mentales para ganar esta guerra interna. Onoda se enfrentó a un conflicto. Sus órdenes de luchar versus las señales de paz. Cada folleto que quemó y cada transmisión de radio que ignoró fue una pequeña victoria. Actuaron como una cámara de eco, donde su interpretación compartida del mundo se convirtió en su verdad colectiva. La pérdida de Kozuka fue la destrucción final de su microsociedad. La historia de Onoda demuestra el impacto profundo del adoctrinamiento militar. Su historia es un recordatorio de que las heridas de la guerra no siempre son físicas. Pueden ser profundas huellas psicológicas. La guerra interna puede ser más larga que cualquier conflicto en un campo de batalla. La muerte del soldado Kozuka
En octubre de 1972, sacudió a Japón. Su cuerpo fue recuperado, confirmando que los rezagados en Lubang no eran solo un mito. También probó que Hiroo Onoda casi con certeza seguía vivo, ahora completamente solo. La noticia despertó un renovado esfuerzo por encontrarlo, al que se unió un individuo inesperado, Norio Suzuki. Suzuki, un joven aventurero, viajaba por el mundo con una peculiar lista: un panda, el abominable hombre de las nieves y el teniente Hiroo Onoda. Suzuki llegó a Filipinas a principios de 1974. Eligió un enfoque más personal, estudiando la psicología de Onoda. Suzuki se adentró solo en la selva, llamando por el nombre de Onoda. Contra todo pronóstico, funcionó. Después de 4 días, Suzuki encontró a Onoda, con el rifle en mano. Suzuki le dijo que la guerra había terminado, pero Onoda permaneció escéptico, afirmando que no se rendiría sin una orden formal. Era un punto muerto. Suzuki había encontrado al fantasma de Lubang, pero no podía romper el hechizo de su misión. Necesitaba al único hombre que tenía la llave. Norio Suzuki regresó a Japón con una historia increíble y una fotografía de él mismo con Onoda como prueba. La noticia electrificó a la nación. El fantasma era real, había dejado su condición para la rendición perfectamente clara. El gobierno japonés enfrentaba un desafío único: tenían que encontrar a un hombre retirado décadas atrás y convencerlo de viajar a Filipinas para relevar a un soldado. Comenzaron una búsqueda urgente del mayor Yoshimi Taniguchi. Lo encontraron trabajando en una librería, viviendo una vida tranquila. Taniguchi se sorprendió al saber que uno de sus hombres había seguido su último comando atormentado por responsabilidad. Acordó ir a Lubang. El gobierno llevó a Taniguchi y Suzuki a Filipinas. El 9 de marzo de 1974, viajaron a un punto de encuentro cerca del campamento de Onoda. Taniguchi, con su viejo uniforme, se acercó al claro. Allí, esperándolo, estaba el subteniente Hiroo Onoda, a firmes momentos suspendido en el tiempo. 2 hombres de un mundo perdido. El ex mayor sacó un documento y leyó la orden final, con voz clara y firme. Informó que, por orden del emperador, toda actividad de combate había cesado. Lo relevó oficialmente y le ordenó que depusiera las armas. Para Onoda, esas eran las palabras que había esperado toda una vida. El hechizo se rompió. Las lágrimas brotaron. Con gran ceremonia, Onoda presentó su espada al comandante filipino, foto icónica. Su fusil fue entregado. Su munición restante fue entregada. Varias granadas de mano fueron entregadas. La rendición fue la conclusión formal de su deber. Había mantenido su promesa y su puesto hasta ser relevado. Los isleños observaron en silencio atónito. La guerra en Lubang finalmente había llegado a su fin. El regreso de Onoda a Japón fue una sensación mediática. Cuando bajó del avión, fue recibido por cámaras con flashes, multitudes que lo vitoreaban y una nación completamente fascinada por su historia. Fue aclamado como un héroe, un samurái moderno: lealtad, disciplina, devoción inquebrantable al deber. Era una reliquia viviente de una época pasada, un marcado contraste con el Japón moderno y consumista de los 1970. Para muchos japoneses mayores, era un poderoso símbolo de un espíritu nacional perdido. Fue celebrado en desfiles, apareció en televisión, e incluso el gobierno le ofreció una gran suma de dinero, que él rechazó amablemente. Sin embargo, esta bienvenida de héroe fue profundamente inquietante para Onoda. El Japón al que regresó no era el Japón por el que había estado luchando, era una tierra extranjera. La cultura, los valores y el paisaje urbano habían cambiado hasta quedar irreconocibles. Estaba profundamente incómodo con la nueva constitución pacifista y la aparente pérdida de espíritu tradicional. Le costaba entender el mundo moderno, con sus ruidos fuertes, su ritmo rápido y sus costumbres desconocidas. Era un hombre fuera de tiempo, un soldado sin guerra y un patriota que ya no reconocía su propio país. La adulación de las multitudes le parecía vacía. Esta sensación de alienación se vio agravada por un creciente debate público sobre sus acciones. Si bien muchos lo celebraban, otros comenzaron a cuestionar su legado. ¿Era realmente un héroe o una figura trágica moldeada por una ideología fanática? Las familias de los isleños filipinos asesinados durante su vigilia se presentaron, pintando una imagen diferente de su tiempo en la jungla. No lo veían como un soldado noble, sino como una fuente de terror y violencia. Esta crítica hirió profundamente a Onoda, quien creía que todas sus acciones eran actos de guerra legítimos.
Le resultó imposible conciliar su sentido del deber con el dolor que había causado. Incapaz de adaptarse a la vida en este nuevo Japón, Onoda tomó una decisión drástica. Pocos años después de su regreso, decidió irse de nuevo. Usó el dinero donado por el público para comprar un rancho ganadero e inmigrar a Brasil, un lugar donde podría vivir una vida más sencilla y tranquila, más cerca de la autosuficiencia rústica que había conocido en la jungla. Su partida fue un reconocimiento silencioso de que el país por el que había sacrificado 30 años de su vida ya no existía. El héroe había regresado a casa, solo para descubrir que su hogar ya no estaba, dejándolo como un extraño en su propia tierra. La historia de Hiroo Onoda continúa resonando como una parábola poderosa para la era moderna. Su vida es un testimonio de cómo un solo individuo puede soportar dificultades inimaginables. La vigilia de Onoda de 30 años en la jungla es un ejemplo extremo de dedicación y lealtad. Se convirtió en un símbolo viviente del espíritu inquebrantable del soldado japonés. Sin embargo, su historia también es profundamente trágica, una advertencia sobre la obediencia ciega, causando sufrimiento y muerte a los inocentes isleños de Lubang. La adherencia inquebrantable de Onoda a sus órdenes resalta las profundas complejidades morales de la guerra. En última instancia, el legado de Hiroo Onoda es dual: resiliencia inspiradora y profunda tragedia. Nos obliga a reflexionar sobre las guerras libradas dentro de la mente humana. La línea entre honor inquebrantable y la obsesión trágica puede ser peligrosamente delgada. Finalmente regresó a Japón, estableciendo campamentos de naturaleza para niños, dejándonos reflexionar sobre las profundas lecciones de su largo y solitario viaje.